Hola, bienvenidos a Promoto TV. En el episodio del día de hoy, en nuestra sección técnica, vamos a hablar de llantas. Yo sé que mucha gente habla de llantas, está lleno internet de videos de gente explicando qué son las llantas, pero realmente yo nunca he visto uno que nos diga exactamente lo que debemos saber. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a darles toda la información que deben de conocer importante para poder seleccionar una llanta y el qué se significa cada una de las cosas que tiene la llanta marcada en sus caras. Acompáñenme. En la mano tengo una llanta que vamos a usar para hacer esta descripción. No estamos promocionando ninguna marca, nada por el estilo, simplemente es una llanta que agarré al azar. Lo primero que todo el mundo se fija es en la medida de la llanta. Esta llanta es 190, diagonal 50, ZR 17, MC 73W. Estos números son muy importantes. ¿Qué quiere decir cada uno? Ok. Los dos primeros números, el primero se significa lo ancho de la llanta en milímetros. Las medidas de las llantas se pueden dar en tres diferentes formas. Puede ser numérica en milímetros, puede ser numérica en pulgadas o puede ser alfanumérica, una mezcla de números y letras. Ya ahorita casi todas las llantas son milimétricas. Esta llanta tiene 190 milímetros de ancho. Esto es muy importante, mucha gente no sabe qué significa el 190. Ahorita se los vamos a demostrar. Fíjense bien en esto. La medida de la llanta de lo ancho se mide de esta orilla a esta orilla, ¿sí? Si nosotros agarramos una cinta métrica y la pegamos a la llanta y hacemos que cruce su circunferencia, nos va a mentir en la medida. La medida tiene que ser de una línea imaginaria de aquí a una línea imaginaria de acá. Vamos a comprobarlo. Si hacemos una línea imaginaria de la llanta podemos ver. Lo que pasa es que la cámara miente mucho a la hora de estar tomando esta medida, pero podemos ver que mide 19 centímetros de ancho. Quiere decir que son 190 milímetros de ancho. Ese es el ancho de la llanta, así se mide el ancho de una llanta. Ok, la siguiente medida que nos interesa es la altura. Esta llanta indica que tiene 50 milímetros de alto, ¿ok? Para tomar la medida de la altura se tiene que tomar de la orilla de la ceja a esta marca de la llanta, a esta ceja de la llanta, ¿sí? Y vamos a comprobarlo. Si checamos, van a fijarse que la llanta tiene 5 centímetros de alto o 50 milímetros de altura, ¿ok? Así es como se toma la medida de la altura. Mucha gente empieza a tomar la medida de altura desde la pura cara, que es lo que se ve fuera del ring, pero no, la altura viene desde la estructura de la llanta, desde donde empieza. Nuestra siguiente medida importante es el ancho del ring. 17. Esta medida es en pulgadas, no es en milímetros. Aquí tenemos que tener mucha atención con esto. Todas las medidas de los rines, carros o motos o como se llame, vienen en pulgadas. Y la manera de tomar la medida del ring, de lo ancho, es de la ceja de la llanta al otro extremo de la ceja de la llanta. Vamos a comprobarlo. Ponemos la cinta métrica y checamos y podemos ver que tiene 17 pulgadas. ¿Ok? Aquí nos brincamos algo muy importante. Entre 50, que es la altura de la llanta, y 17, que es el diámetro del ring, hay dos letras, ZR. La Z es el rango de velocidad de esta llanta. O sea, la Z se significa cuando tú ves un ZR, que esta llanta puede ir a velocidades arriba de los 240 kilómetros por hora. Eso quiere decir la Z. Y la R se significa que su construcción es radial, ¿ok? Después de eso dice MC. Esto quiere decir que es una llanta para motocicleta. Es obligación del fabricante especificar para qué están hechas cada llanta, porque así como dice MC, también hay diferentes significados para automóviles, para pickups, para bicicletas, para todo. Si es de motocicleta tiene que decir MC. 73 es el rango de carga o de peso que puede llevar esta llanta, ¿sí? Y W es el rango ya específico de velocidad. Ahora, 73, este número
nos dice el rango de carga que puede llevar esta llanta. 73 en la tabla de index para ver las cargas que puede cargar cada llanta, quiere decir que puede cargar hasta 365 kilos de peso. Eso significa este 73. Les voy a poner en las imágenes las tablas de peso y de rangos y de velocidad para que las conozcan. W quiere decir que esta llanta puede ir a velocidades arriba de los 270 kilómetros por hora. W es una de las letras más altas en la tabla de velocidades que están especificadas para llantas de motocicleta. Ahora, esto es muy importante. Dice tubeless. Esto quiere decir que esta llanta puede ser usada sin una cámara o sin un tubo adentro. En algunas motocicletas que tengan rines de rayos, obviamente se van a necesitar cámara, pero si el rin es sellado, esta llanta puede usarse con seguridad sin necesidad de tener un tubo adentro, y especifica que es para la llanta trasera, ¿sí? Y la llanta es radial, ¿ok? Esto también es muy importante. Siempre es bueno saber la estructura con la que está construida la carcasa de la llanta. Aquí dice toda la información que tenemos que saber de una llanta. Está escrita a los lados, nomás que casi nunca a nadie le hacemos caso. También la llanta siempre cuenta con su DOT y el código del DOT de certificación. Este código es muy importante. Cuando hay una llanta que tenga algún defecto o algo, lo primero que les van a pedir es el código DOT al solicitar una garantía. Abusados por siempre conservar eso. Esto para mí es la parte más importante de la llanta. Los primeros 4 dígitos se significan un control interno del lote de fabricación del fabricante, ¿sí? Esto es interno, pero los últimos 4 dígitos, que los tienen todas las llantas y son iguales en todas las llantas, los primeros 2 se significan la semana del año en la que fue fabricada la llanta, y los últimos 2 se significan el año en que fue fabricada. Entonces, si aquí tenemos un 04, quiere decir que fue fabricada en la 4ª semana, que quiere decir que fue hecha en enero. Y 22 es del 2022, quiere decir que esta llanta fue fabricada en enero del 2022. Este es un tema muy importante y déjenme explicarles por qué. Bueno, en este tema yo he tenido muchas discusiones con mucha gente acerca de lo mismo, sobre todo con gente que se dedica a la comercialización de llantas de motos en México. Ellos alegan que no importa la fecha de fabricación, mientras que la llanta esté bien almacenada, en un lugar fresco, y etcétera, etcétera. Ok, les explico. Una vez que se lleva a cabo el proceso de vulcanización para fabricar la llanta, el caucho de la llanta comienza a degradarse y comienza a perder sus propiedades y la frescura. Entonces, con el tiempo, este caucho se va volviendo duro. No importa dónde lo tengas, si está guardado en un refrigerador, o si está guardado en un almacén, o si está guardado donde sea, el caucho se empieza a degradar. Después de 3 años está comprobado que el caucho ya no tiene las mismas propiedades que tenía cuando la llanta era nueva. Y es que normalmente una llanta, si se le da el uso correcto en una motocicleta, tiene una vida de 2 a 3 años. Y las llantas se tienen que comprar frescas. Entonces, si ustedes ven una llanta que tenga más de 3 años de fabricación, por favor eviten comprarla. Siempre que vayan a pedir llantas en internet, hagan la pregunta: ¿qué año es el año de fabricación de la llanta? Porque la mayoría de las llantas que yo veo en venta en internet están caducadas. Las marcas de llantas no tienen venta en eBay, ni en Mercado Libre, ni en Amazon, ni nada por el estilo. Los que venden las llantas en esos sitios web son gente que tiene tiendas y que a lo mejor tiene llantas quedadas que no se les han vendido y las ponen en precios especiales para poder salir de ellas. Pero eso no quiere decir que las llantas estén en buenas condiciones. Una llanta nueva tiene un precio marcado por el fabricante, y es el precio que va a costar una verdadera llanta nueva fresca. Cualquier precio abajo de eso quiere decir que no es directo del fabricante, que está vendido por un tercero y muy posiblemente esté caducado. Voy a pasar otro dato también muy importante. Todas las llantas tienen un punto de color, ya sea amarillo o rojo o anaranjado, marcado en un costado de la llanta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la llanta, cuando fue fabricada, fue checada, y en ese lado la llanta es poquito más ligera que en el lado contrario.
O sea, es su punto de balanceo. Y esto es muy importante porque cuando monten una llanta es muy recomendable que este punto vaya alineado con la válvula por una sola razón. La válvula en sí, una válvula de plástico, y ahorita se los vamos a mostrar con nuestra pesa, que hicimos esas pruebas. Una válvula de plástico puede llegar a pesar lo mismo que un plomo de balanceo, ¿sí? Entonces, este punto siempre debe de ir alineado contra la válvula. ¿Para qué? Para que si en un futuro ustedes tienen la necesidad de desmontar la llanta para algo y la tienen que volver a montar, aquí tienen el punto para alinearlo y siempre el balanceo va a ser mucho más sencillo. Obviamente si el punto no está alineado con la válvula, pues de todas formas la llanta se va a balancear, pero no va a ser el balanceo óptimo. El balanceo óptimo es el punto alineado con la válvula. Nunca cambien una llanta en ninguna motocicleta si no es balanceada después de haberla cambiado. Eso pasa mucho en todos lados. Yo veo que todo el mundo cambia llantas y son muy pocas personas las que les balancean. Si su llanta no es rebalanceada después de haberla cambiado, por favor, no reciban el trabajo. Otro tip importante es este. La ceja de la llanta es muy importante porque esta es la parte que sella contra el rin. Si ustedes, si alguien llega a dañar esta parte, y eso pasa muy seguido, porque hay muchos lugares donde montan las llantas con palas, y así se utilizan en las motos de años pasados. Era muy común ver que montaron las llantas con palas porque pues son llantas que utilizan cámara, que están en unos rines diferentes, muy tradicionales, pero en los rines nuevos de magnesio, el sello de la ceja contra el rin es muy importante, porque si esta ceja se llega a cortar o se llega a marcar o le falta un pedazo de caucho, a altas velocidades y bajo mucha presión es posible que la llanta pueda escapar el aire o se pueda llegar a desmontar. Si ustedes llegan a algún lugar donde les vayan a cambiar las llantas y no tienen una máquina desmontadora especial para llantas de motocicletas, mi recomendación es eviten que les cambien sus llantas y vayan a un lugar que sí lo tenga. Por favor, mucho cuidado con eso. Un tip que les quería comentar es esto. La mayoría de las llantas ya traen este terminado por dentro, estas rayas. Y esto tiene un solo objetivo. Estas rayas son para evitar que alguien pueda hacer un raspado aquí adentro para poner un parche. Una llanta como esta radial, una vez que la estructura se vio comprometida con un clavo, con un agujero y se rompieron las cuerdas de la llanta, y que está certificada para velocidades arriba de 270 km por hora, 240 km por hora, y que puede una carga de 390 kilos, una vez que la estructura fue comprometida y tiene un agujero, no es recomendable parcharse. Se oye muy mal, pero una llanta que se ponchó en este tipo de llantas debe ser reemplazada. Y esto está hecho específicamente para evitar que la gente las parche. Hay gente que las logra parchar, pero déjenme decirles, los parches no pegan bien, ¿sí? Y es muy probable que se despeguen, y para eso están hechas estas líneas, para evitar que los parches se peguen. Porque cuando ustedes tratan de esmerillar estas líneas, abajo de las líneas hay algunos cordones de metal, y lo único que hacen es dejar al descubierto los cordones de metal y el parche no pega sobre el metal, ¿ok? Bueno, espero que todos estos consejos hayan sido de utilidad. Déjenme sus comentarios y no olviden seguirnos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Promoto TV Oficial. Búsquenos, compartan el video, hagamos esta comunidad más grande y los veo en la siguiente.